Empezamos fuerte. Hoy vamos a adentrarnos en un verdadero misterio de salud pública, uno que afecta a los campus universitarios de todo el mundo. Pero vamos a hacerlo a través de un prisma súper interesante, un estudio pionero realizado en Ecuador. A ver, normalmente cuando pensamos en el consumo problemático de alcohol en la universidad, solemos echarle la culpa a la presión de grupo, ¿verdad? O simplemente lo vemos como una falta de disciplina. Pero, ¿y si las verdaderas causas fueran mucho más profundas e invisibles a simple vista? Hoy vamos a escarbar un poco más allá de lo obvio. Vamos a analizar datos reales y modelos de comportamiento que revelan qué es lo que de verdad empuja a los estudiantes hacia niveles tan peligrosos de consumo. Así que, vamos al lío. Bueno, para ponerlos en contexto, echemos un vistazo a este número, 7.905. No es una cifra elegida al azar, para nada. Es la cantidad exacta de estudiantes universitarios de 11 universidades ecuatorianas distintas que participaron en este estudio. O sea, estamos hablando de un despliegue masivo, literalmente una de las investigaciones más grandes de su tipo. Y tener una muestra de casi 8.000 personas significa una cosa muy clara. Los datos que vamos a explorar no son meras anécdotas, sino patrones de comportamiento humano sólidamente respaldados. Y para entender por qué este tema es tan apremiante, solo hay que cruzar esa inmensa muestra con esta estadística brutal del informe de 2019. Atención a esto, casi la mitad, el 41% de los universitarios que beben, no lo hacen, digamos, de manera prudente. Lo hacen a niveles directamente problemáticos. Es una auténtica barbaridad. Cuando combinas una muestra tan masiva con esta alta prevalencia de riesgo, te das cuenta de que, wow, esto no son casos aislados. Estamos ante una verdadera crisis estructural. Lo cual nos lleva a la gran pregunta, el meollo de todo este asunto. ¿Qué es lo que realmente impulsa este comportamiento? Durante años, la investigación clínica se ha centrado en el simple acto físico de beber. Sin embargo, este estudio hace algo increíble. Busca esos factores psicológicos ocultos, esos engranajes que actúan como puente entre el estrés de la vida diaria y el acabar abusando del alcohol. Para entender cómo funciona ese puente exactamente, primero tenemos que familiarizarnos con un concepto clínico que es un cambio de paradigma total. Hablamos del enfoque transdiagnóstico. Imaginemos la mente humana como si fuera un jardín. Los diagnósticos de toda la vida son como podar las hojas mustias de una planta enferma. Tratan el síntoma visible, como puede ser la ansiedad, la depresión o el abuso de sustancias. Pero el enfoque transdiagnóstico es el equivalente a coger una pala y escarbar en la tierra para arrancar la mala hierba de raíz. Busca esas variables psicológicas de base que alimentan múltiples trastornos al mismo tiempo. Y en este estudio ecuatoriano, los investigadores identificaron dos de esas grandes raíces. La primera de esas raíces es el estrés psicológico. Pero cuidado, mantengamos el rigor clínico aquí, porque no es simplemente tener muchos exámenes o estar a tope de trabajo. Se define estrictamente como esa aplastante percepción subjetiva de que carecemos de control sobre nuestra propia vida. Es la sensación abrumadora de no poder prever las consecuencias de lo que hacemos. Básicamente es sentirse completamente impotente frente al mundo, algo que golpea durísimo a los jóvenes durante sus años universitarios. La segunda raíz es la inflexibilidad psicológica. Puede sonar súper técnico, lo sé, pero para aterrizar este término y que se entienda perfectamente, podemos llamarlo evitación experiencial. Es ese impulso casi instintivo que tenemos a veces de huir, reprimir o tapar cualquier pensamiento o sentimiento que nos resulte incómodo. Es esa incapacidad de sentarnos a solas con las emociones negativas. Al final, se prefiere recurrir a comportamientos dañinos como beber en exceso con tal de apagar ese ruido mental. Y aquí es donde la investigación se vuelve verdaderamente fascinante. Al cruzar estas raíces psicológicas con la variable del género, surgió una tremenda paradoja. Resulta que los hombres reportan un consumo de alcohol significativamente mayor, pero las mujeres reportan niveles muchísimo más altos de estrés percibido y de inflexibilidad psicológica. O sea, las estudiantes soportan una carga emocional y de estrés brutalmente mayor, pero son los chicos quienes externalizan el problema a través de la bebida con muchísima más frecuencia. Para ver esto más claro, analicemos las puntuaciones del test Audit, que es la herramienta clínica estándar para medir esto. Los números hablan por sí solos. En el nivel de consumo prudente, la población femenina es mayoría, con un 57,5%. Pero, si observamos lo que ocurre a medida que aumenta la gravedad de la situación, la tendencia da un vuelco espectacular. En las categorías de consumo dañoso y dependencia, la población masculina simplemente arrasa, rozando el 73% en los casos de dependencia pura. Vaya, de cada 10 estudiantes con un problema severo, más de 7 son chicos. Todo esto nos deja con la cabeza a punto de estallar. A ver, si las mujeres se sienten estadísticamente más estresadas y muestran mayor tendencia a reprimir emociones, ¿por qué son los hombres los que acaban desarrollando una mayor dependencia? Y, por otra parte, cuando las estudiantes femeninas caen en el consumo problemático, ¿cuál es el gatillo mental exacto que dispara todo eso?
Es justo aquí donde el estudio pasa de ser interesante a ser completamente revelador. Para desenredar el misterio y responder a esas preguntas, los investigadores dejaron atrás las simples estadísticas descriptivas y crearon sofisticados modelos mediacionales. Es una manera genial de ver el comportamiento humano no como un puñado de decisiones sueltas y al azar, sino como una verdadera reacción en cadena, donde una cosa enciende de manera predecible la mecha de la siguiente. Y este esquema ilustra de maravilla de qué estamos hablando. Si observamos la imagen, el género, ahí a la izquierda, es el punto de partida absoluto. De ahí salen líneas que nos indican que el ser hombre o mujer predice de forma independiente la inflexibilidad psicológica arriba y el estrés abajo. Y luego, fíjense cómo tanto esa inflexibilidad como el estrés actúan como mediadores, es decir, como puentes que conducen directamente hacia el consumo de alcohol a la derecha del todo. El comportamiento sigue estas vías ocultas a la perfección. Vamos a simplificar el diagrama en unos puntos clave. La conclusión fundamental aquí es que el consumo masivo de alcohol en la universidad no se debe a que los estudiantes se sientan un poco tristes un día cualquiera. Lo hacen porque arrastran niveles altísimos de estrés crónico y a la vez tienen una tremenda rigidez mental a la hora de procesar ese malestar. En su cabeza, el alcohol no es solo fiesta, se convierte en la única válvula de escape que tienen a mano. Y la trama se complica un poquito más en este siguiente esquema. Aquí vemos algo llamado mediación moderada. Podemos observar que el estrés ya no es un camino paralelo, sino que se ha convertido en el detonante principal. El estrés alimenta directamente la inflexibilidad psicológica y esa inflexibilidad te empuja a beber. ¿Y qué pasa con la línea del género que cae justo en medio? Pues nos indica que el género funciona como moderador. En otras palabras, cambia y modula la fuerza con la que funciona todo este engranaje interno. Así que lo verdaderamente crucial es esto, ese mecanismo exacto donde el estrés genera inflexibilidad y la inflexibilidad lleva al consumo, es una realidad muy fuerte para todo el mundo. Pero los investigadores descubrieron que este ciclo es especialmente intenso en las mujeres. Una estudiante universitaria que sufre altos niveles de estrés tiene un riesgo enormemente mayor de usar la inflexibilidad y la bebida para bloquear las emociones, en comparación con un compañero masculino en su misma situación. Es un hallazgo clave. Lo que nos lleva a la cita más demoledora de todo este análisis, el ciclo sin fin. Cuando alguien bebe para huir del estrés y apagar pensamientos que no quiere tener en la cabeza, no está arreglando nada en absoluto. De hecho, ocurre todo lo contrario. El alcohol satisface esa urgencia temporal de escapar, pero a largo plazo multiplica exponencialmente los sentimientos negativos. Es una trampa cruel. El propio intento de evitar el sufrimiento emocional acaba generando muchísimo más sufrimiento del que había al principio. Y podemos ver los pasos de esta trampa, que son casi de manual. Primero, el estudiante siente que el estrés le asfixia y que no tiene control sobre su vida académica. Segundo, en lugar de lidiar con ello, usa la inflexibilidad psicológica para anestesiar la mente. Tercero, acude al alcohol como herramienta para lograr esa desconexión. Y cuarto, llega el batacazo. Al pasar el efecto, el malestar y la ansiedad regresan con muchísima más fuerza, obligando al cerebro a reiniciar el bucle y reforzando así la adicción. Como nota muy interesante, el estudio también le echó un vistazo a los datos geográficos de Ecuador, demostrando que esto no afecta por igual en todas partes. En la zona de la costa, por ejemplo, el consumo es considerablemente menor en general. En cambio, si miramos hacia regiones como la Amazonía o la Sierra, los niveles se disparan de forma alarmante. Así que no podemos obviar el hecho de que el entorno, la cultura y el lugar donde se vive añaden toda una capa extra de complejidad a este problema. Después de destripar todo este mecanismo de estrés, inflexibilidad y evitación, queda algo meridianamente claro. La forma tradicional de tratar esto ya se nos queda muy corta. Basarse simplemente en evaluar los límites diagnósticos y decir «tienes que dejar de beber» no soluciona el fondo del problema. Tenemos que hacer un cambio de paradigma radical. Hay que dejar de mirar fijamente la botella y empezar a sanar la mente que busca desesperadamente un salvavidas en el fondo de esa botella. En resumidas cuentas, se necesitan programas verdaderamente integrales. Las instituciones tienen que arrancar esas malas hierbas enseñando proactivamente a los estudiantes a ser flexibles a nivel emocional. Esto implica dotar a los jóvenes de herramientas reales para manejar el estrés mucho antes de que la situación se descontrole. Y por supuesto requiere diseñar tratamientos específicos que reconozcan y respeten las grandísimas diferencias biológicas y psicológicas entre cómo procesan las emociones los hombres y las mujeres. Para cerrar, nos quedamos con una idea que invita a una reflexión profunda.
Si sabemos a ciencia cierta que el estrés crónico y esa rigidez mental son las verdaderas raíces no solo del abuso del alcohol, sino de un sinfín de problemas psicológicos, ¿qué pasaría si revolucionamos por completo todo el sistema de salud mental enseñando desde la base la flexibilidad emocional? Los datos de este estudio ecuatoriano nos han mostrado una realidad dura, pero también han dibujado un mapa clarísimo hacia una solución mucho más humana y eficaz. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este análisis. Hasta la próxima.